Bueno, les damos la bienvenida entonces ahora sí ya formalmente, a el ciclo de conferencias, que va a tener 7 conferencias. Hoy tenemos la primera, denominado Miércoles de Patrimonio. Estamos organizados, por favor, apaguen los micrófonos. Está organizado por ICOMOS y colaboración con ICOM. Les quería comentar un poco esto, cómo avanza. Un poco de la organización que tiene ICOMOS. Básicamente es una ONG de carácter internacional, sin fines de lucro, que trabaja, como dice acá, que se organiza en base a los comités nacionales en países y después comités temáticos en relación a distintas áreas del tema de la protección patrimonial. Como vemos ahí, ICOMOS es una organización no gubernamental que trabaja para la conservación y protección de lugares de patrimonio cultural. Se dedica a promover la aplicación de la teoría, la metodología y las técnicas científicas para la conservación del patrimonio. ICOMOS es el consultor principal de UNESCO y cumple un rol internacional asignado por la Convención del Patrimonio Mundial. ICOMOS es una red de expertos que se beneficia del intercambio interdisciplinario de sus miembros, entre los que se encuentran arquitectos, historiadores, arqueólogos, historiadores de arte, geógrafos, antropólogos, ingenieros, urbanistas, etc. Los miembros de ICOMOS contribuyen a mejorar la preservación del patrimonio, los estándares y las técnicas para cada tipo de bien de patrimonio cultural, edificios, ciudades históricas, etc. Existen comités nacionales en casi 120 países. Tenemos en esos 120 países, uno de ellos es el Comité de Uruguay, que fue fundado en 1997, en la segunda época. Cuenta con personalidad jurídica y los miembros de ICOMOS Uruguay, según sus estatutos, deben ser personas físicas. No, porque no hay. Que les decía que tienen que ser mayores de edad, de notoria integridad profesional, que residiendo legalmente en Uruguay sean reconocidas como competentes en materia de salvaguarda y puesta en valor de monumentos, conjuntos y sitios. El Comité Uruguayo participa y organiza diversas actividades relacionadas con el tema, y acá ven una lista de las cuestiones en las que hemos participado. Esto creo que después lo podemos poner en el sitio web de ICOMOS, así lo pueden leer con un poco más de detenimiento si les interesa. Después, otro capítulo importante de la organización de ICOMOS son los comités científicos internacionales. ICOMOS ha establecido comités científicos internacionales sobre diversos temas relacionados con el patrimonio cultural. Los comités científicos son organizaciones técnicas de ICOMOS. Como tal, emprenden investigaciones, desarrollan teorías, pautas y cartas de conservación y fomentan la capacitación para una mejor conservación. Los comités científicos elaboran su propio programa y lo presentan al comité ejecutivo para su aprobación, así como su informe anual de actividades. Aquí abajo ven una lista de los comités, las distintas temáticas en las que participan los comités científicos. Bueno, este ciclo de conferencias básicamente se organiza por el tema de la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que ICOMOS Internacional organiza todos los años con distintas temáticas en cada año. Este año es pasados complejos y futuros diversos. Sobre eso versará después la conversación de Fernando y Adriana. Allí pueden leer que fue establecido en 1982 y aprobado por la UNESCO. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es invitarlos a escuchar. La presidenta de ICOMOS Internacional, a nuestra solicitud, nos envió un breve mensaje que queremos compartir con ustedes. Hola, estimados colegas y amigos. Lamentablemente no puedo estar en presencia con ustedes hoy, así les envío un mensaje digital. Me siento muy honrada de estar con ustedes en la celebración del 18 de abril, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios de ICOMOS, que este año propone reflexionar, reinterpretar y reexaminar las narrativas existentes sobre el patrimonio de manera inclusiva y en reconocimiento de la diversidad.
La conservación del patrimonio cultural requiere un examen crítico permanente del pasado porque el patrimonio cultural es un elemento vital de la sociedad dinámica. El patrimonio cultural se expresa en la forma en que contamos nuestras historias, recordamos el pasado y proyectamos el futuro. Además de su valor intrínseco, el patrimonio cultural proporciona valiosos beneficios sociales y económicos, no solo en términos materiales, sino también en términos de expresiones, experiencias y actitudes. Una de las preocupaciones del ICOMOS es promover enfoques del patrimonio cultural centrado en las personas, de modo que se tengan en cuenta las diversas preocupaciones culturales, medioambientales y de desarrollo socioeconómico de las personas y las comunidades a la hora de elaborar políticas y prácticas locales, nacionales e internacionales en materia del patrimonio. Con motivo de la celebración del Día Internacional de Monumentos y Sitios, ustedes están lanzando una maravillosa iniciativa que es los Miércoles del Patrimonio. Me alegro especialmente de que esta iniciativa sea el resultado conjunto de una colaboración entre dos importantes organizaciones del patrimonio, que es, claro, el ICOMOS, con ICOMOS Uruguay e ICOM. Vos felicito mucho. Espero verte pronto y les deseo buenos intercambios, muchas ricas reflexiones y diálogos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ahora empezamos. Esta es la primera conferencia, que es la del miércoles 14 de abril, que la brindarán el arquitecto Fernando Britos y la profesora Adriana Careaga. Su conferencia se denomina De los monumentos a las personas, el patrimonio situado. El arquitecto Fernando Britos es arquitecto con especialización en paisaje, técnico en diseño de jardines, miembro de ICOMOS y de IFLA, Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas. Desde el 2007 es miembro del ISCCL, Comité Científico Internacional sobre Paisajes Culturales, ICOMOS IFLA, y actualmente es miembro experto y votante por Uruguay. Miembro fundador de la AUDAP, Asociación Uruguaya de Arquitectura del Paisaje. Desde 2010 es asesor paisajístico de la Comisión Asesora Patrimonial de la Quinta Capurro, Monumento Histórico Nacional, en la ciudad de Santa Lucía, Canelones, Uruguay. Docente, investigador, conferencista en temas de paisaje y jardinería histórica. Bueno, dejo de compartir pantalla y le paso la posta a Fernando Britos. Te hago hospedador. Bárbaro. O anfitrión, hablando en español. Sí, sí, vamos a hablar en español. Bueno, buenas tardes. La primera jornada siempre es un poco más extensa antes de empezar con la conferencia. La introducción de Ricardo y la presidenta, bueno, nos demoraron un poquito, pero vamos a tratar de entrar en el tema. Espere que esto está mal. Esperen. Venimos mal hoy, ¿eh? Venimos mal. Está, acá. ¿Vieron todo ya la presentación? Bueno, como ya dijo Ricardo, el miércoles de patrimonio situado. La vamos a compartir entre Adriana y yo. Y el motivo, como ya adelantó Ricardo, explicó la presidenta también, y está en la información que recibieron en la difusión, son dos temas: paisajes complejos y futuros diversos, que así lo hemos tomado con Adriana, y yo me voy a dedicar más a la parte de los pasados complejos, esos pasados que requiere como un examen crítico del pasado en cuanto a situaciones que han sido muy complejas y que hoy merecen, bueno, una solución o una mirada hacia ese futuro que desde la diversidad realmente es muy intenso o presupone situaciones que ya Adriana las va a poder,
explicar. ¿Por qué patrimonio situado? Bueno, es un concepto que tomamos prestado de turismo situado, un concepto que desarrolla Hassan Soal, como está ahí. Es un patrimonio que tiene tres situaciones que el término situado, que es un patrimonio colectivo vivo, que está apoyado en la sabiduría del vivir cotidiano, es protagonista. Los que son los protagonistas son estoy leyendo en portugués, los autóctonos, los habitantes, los que conviven y los que disfrutan ese patrimonio. Por eso queremos situarlo desde ese punto de vista. Y bueno, vamos a empezar con esta imagen poco que todos recordamos, pero en el 15 de abril al 16 que se quema Notre Dame, muy difundido, y en este en especial que la aguja se está destruyendo. ¿Por qué esa aguja es importante, dirán ustedes, para este comienzo? Bueno, estamos terminando con, quizás se están perdiendo cosas que se habían agregado en algún momento en los monumentos con diferentes teorías. La teoría de Leduc, la restauración estilística. Acá tienen la propuesta de lo que debería haber sido la fachada de Notre Dame, y ahí se está levantando, en la época de Leduc, se está levantando lo que él creía. Claro, estamos hablando de una restauración que lo que había que generar era un grado de identidad donde la libertad y la invención tienen especial presencia y donde la importancia es la unidad formal, la unidad estilística. Es decir, busca de la forma ideal, que tuvo o no tuvo el edificio. Inventó algo de Notre Dame que no sabía. Bueno, esa aguja cayó, es el fin de esa situación que inventó, que él había legitimado, pero que no era legítima, parados hoy. Por otro lado, ustedes bien saben que está Ruskin, que también genera una situación que es la opuesta. Como todo lo francés e inglés, vieron que el jardín regular, el jardín paisajista. Bueno, él considera que la arquitectura, donde empiece a empeorar o a debilitarse, que no importa que se estabilice con puntales, pero que no es la fealdad de eso, porque a esa arquitectura le llegará su hora y que ningún deshonroso y falso añadido va a privar del oficio fúnebre del recuerdo. No concibe la libertad que tenía, por supuesto, Viollet-le-Duc. Es un no a la restauración, como bien aparece ahí. También era un gran admirador del paisaje y adhiere o lo van a tomar William Morris, y todo el movimiento de Northern Craft va a participar sus ideas de ese movimiento. Y por último tenemos esta tercera situación, la de Boito, que bueno, Boito un poco más adelantado y ya en el marco de una reunión de especialistas, de arquitectos e ingenieros civiles en 1883, bueno, va a definir los que ya conocen, los 8 puntos fundamentales, en el cual él considera que la restauración era el último recurso restaurador y apostaba por una intervención restrictiva, la que venía a ser que había que consolidar, antes que reparar, y reparar antes que restaurar, con el objetivo de conservar en la medida de lo posible el aspecto original y la peculiaridad de los bienes intervenidos. Boito consideraba que también valoraba mucho, y es una de las primeras expresiones que aparecen, el entorno y el contexto social donde eso se desarrollaba. Acá tienen la Puerta Tichinense, que fue restaurada por él, y lo que hizo él fue quitar, porque desde el siglo XV se habían agregado falsos restauradores, habían agregado piezas en vez de sacar para restaurar, habían cubierto lo que era la estructura original. Y acá, como un poco las generales de la ley en estos temas de conservación y de recuperación de espacios históricos, jardines históricos, hay un ejemplo que yo lo considero muy valioso: el Patio de los Leones de la Alhambra. Bueno, la Alhambra, ustedes saben de que nace, o las diferentes secciones del Palacio Nazarí nacen allá en el siglo XIV,
fines del siglo XIV. Durante muchos años la Alhambra estuvo abandonada hasta el siglo XIX, en que aparecen, correspondería a la imagen de la izquierda, es decir, es una imagen quizás fuera de escala, pero la imagen de lo que era la estructura de los edificios que generaban ese entorno próximo de ese patio. Aparecen los restauradores, la familia Contreras, porque son 4 miembros de la familia que reciben yo diría pomposo nombre de restaurador adornista. No importaba lo científico, no importaba el origen, no importaba la información, no importaba cuándo se había construido y por qué y cuáles eran las herramientas o las estructuras que habían llevado a generar eso. Deciden incorporar varias cúpulas en la Alhambra, y esta es una cúpula con elementos de cristal y mosaicos, una cúpula muy importante que los granadinos estaban muy contentos. Posteriormente viene Modesto Sedoya como conservador, y después aparece Leopoldo Torres Balba, que se consideraba, bueno, el primer técnico que va a actuar de la restauración científica. Se lo consideraba como el conservador de la Alhambra ilustrado. Era un arquitecto y arqueólogo que va a estar del 23 al 36, y bueno, vio interrumpida su actuación por la guerra civil. Él retiró y llevó al diseño original, que tenía una razón de ser, y ese arreglo estilístico al estilo Viollet-le-Duc o teoría de los franceses. Él dice siempre que él había que sentir un gran respeto a la obra antigua, nunca contemplarla para rehacer las partes existentes. Él fue realmente que compartió mucho las ideas de Giovannoni, y posteriormente a él después viene Pietro Moreno, que va a ser el último conservador de la Alhambra, que bueno, ahora en este momento, como ven ahí las fechas, en este momento, hace unos pocos años, ahí cambió, se restauró el pavimento, pero esa restauración fue una restauración hecha por un equipo multidisciplinario, con una investigación, con unas investigaciones arqueológicas fundamentalmente, que daban de que no hubo un jardín o no había elementos que pudieran suponer que hubo un jardín, por eso se embaldosó. Bueno, continúo, perdón. El antecedente del patrimonio del monumento es un verbo latín, viene del verbo latín que es ad. Cicerón en el siglo I dice que el monumento se va a definir por esa capacidad de recordarnos algo. Si nosotros venimos un poco al presente, Alois Riegel, el director de los monumentos históricos del Imperio Austrohúngaro, genera esta publicación, El culto moderno de los monumentos, en el 1903, que ya se recorre y se llega a la consideración del monumento histórico, con valorado históricamente. Además, el título de culto, hay toda una carga, hay todo un homenaje que viene desde lo simbólico. Es decir, el monumento, que es un hito, se convierte en símbolo y tiene valor artístico, arqueológico, histórico. También esto adhiere un poco al formalismo vienés de ese momento, y hay toda una manera que él desarrolla de preservar que viene desde lo formal. Pero bueno, saltando un poco en el tiempo para llegar al tiempo que tengo que asumir, la Carta de Atenas del 31 es la primera vez que convocados por la Oficina Internacional de Museos, que esa es la sigla IOM, de la que era Sociedad de las Naciones Unidas todavía, convoca una reunión de especialistas internacionales para discutir la conservación de edificios históricos. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Bueno, un poco ese croquis que yo quise poner, croquis aéreo de Le Corbusier para Montevideo, ¿no? Esa situación de que, bueno, desaparecen los cascos históricos y aparecen todo el movimiento moderno con toda su fuerza. Bueno, estos especialistas en la conservación se reúnen para discutir, para pensar qué hacer frente a estas propuestas y poder generar una declaración
que tuviera cierta, sea internacional o mundial. No hablaban de mundial todavía, sino internacional. Pero ¿qué pasó? Bueno, la guerra. Y pasó esto. La guerra destruyó o dañó los monumentos, esos monumentos tan conservados, tan valiosos para los europeos. Entonces, bueno, la situación cambió, realmente cambió, y ahí empezaron a aparecer inmediatamente organizaciones que eran mundiales, como la ONU en el 45, la UNESCO aparece en el 45, en noviembre, un poco después en Londres, y también ICOM, que es la que organiza con nosotros, porque era fundamental el tema de los museos debido a los daños, robos y diferentes manejos que se habían hecho de las obras de arte en ese mundo, en ese momento en guerra. Estas situaciones llevan a que el tema de los monumentos y del patrimonio cultural, usando un término contemporáneo, se comience a globalizar, por lo menos en el mundo occidental. Todavía estamos un poco lejos del mundo oriental, van a pasar unos cuantos años, pero el tema, se buscan cartas o principios o declaraciones que puedan servir para que los países asuman esas situaciones, pasen de la valoración individual, de la valoración del elemento, del monumento como tal, a valorarlo como un monumento histórico desde su valor histórico, arqueológicos, artísticos, y generen leyes o cuerpos normativos que ayuden a esa situación. Por eso en París se reúne en 57 la primer Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. La reunión no tiene una declaración, pero sí promete una próxima reunión que va a pasar. Bueno, era esto contra lo que ellos estaban, la propuesta del Plan Voisin para París, y vean, incluso acá en Montevideo, el Plan Piloto del 60. Es decir, hay toda un mundo está destruyendo todo su patrimonio histórico o parte, o consideran ciertas situaciones prioritarias frente a lo patrimonial. Y la Carta de Venecia llega en el 64, en esa segunda reunión, ese congreso que demoró 7 años en reunirse en Venecia. Es la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos. Y acá pongo una imagen veneciana y pongo una imagen de mi querida Quinta Capurro. Es decir, estamos llegando, esta carta llega a todo el mundo, o por lo menos le da definiciones y algunos conceptos para empezar a trabajar localmente en este tema de la conservación y la restauración de los monumentos. Y por supuesto hay un preámbulo que tiene 3 conceptos que ahora desarrollo 2. Las letras en colores son por cuenta mía, cargados de un mensaje espiritual del pasado. Y lo tenemos que asumir como una herencia, las obras monumentales, porque son el testimonio vivo de esas sociedades, de esas comunidades. Segunda apreciación, que cada nación debe cuidar de asegurar su aplicación en el marco de sus propias culturas y tradiciones. Es decir, ese enunciado, esa carta, esos principios que son muy generales y que son elaborados desde Europa y fundamentalmente para Europa, ¿no? Después les voy a hacer un comentario más adelante. El artículo 1, por supuesto, que empieza con la definición del monumento histórico, que es la creación arquitectónica aislada, sea en un conjunto urbano o rural, que da testimonio de una civilización particular. Pero atiendan a esta, la última frase. Se refiere no solo a las grandes creaciones, sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo significación cultural. Estamos un poquito, ya estamos, algunos conceptos se nos están pareciendo a lo que estamos ahora, a lo que está sucediendo en la actualidad, o nos estamos acercando a la actualidad. El artículo 5, cuando habla de la conservación, porque el documento define y después habla de conservación, restauración, dice: la conservación de los monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a una función útil a la sociedad. Es decir,
el monumento en función o valorado por esa sociedad, esa comunidad que lo tiene o es parte de ella como estructura edilicia o como elemento conmemorativo. Y en el preámbulo, el tercer punto que le habías dicho, él define que se debe crear un Centro Internacional de Estudios para la Conservación de los Bienes Culturales, y en la próxima reunión de Varsovia del 65 se crea ahí como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Vean que el título en ese momento era de Monumentos y Sitios. No hablamos de patrimonio intangible, no hablamos de patrimonio cultural, de patrimonio de jardines históricos, no hablamos de otras situaciones que después vamos a ver que se van a ir acumulando o acercando y que van a ir aclarando los principios de esta carta. Pero quizás lo que llevó a que el tema de los monumentos se tomaran posiciones fue la campaña de Nubia, que se va a suceder del 60 y que la va a asumir muy valientemente de la década del 60 a la década del 80, y UNESCO, a través de ICOMO, y frente a una resolución de Egipto de construir una represa en el Nilo de Asuán en el año 54. Vean estas dos revistas de UNESCO, que un poco una es al comienzo y otra es al final. Salvad los tesoros de Nubia, dice abajo, y a la última, o una de las últimas, ya acercándose a que esto se logró salvar, dice 4.000 años de historia salvados en las aguas, los monumentos, trasladar las piedras con valor histórico y reubicarlas. Bueno, todo esto necesitaba algo que estaba faltando. Es decir, necesitaba que tuviera un sustento o tuviera una ordenación mundial. Y ahí la UNESCO, en su reunión de París del 16 de noviembre del 72, en su 17ª conferencia, que se desarrolló en esa fecha, planteó la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En esa reunión se va a generar algo que nosotros ya sí acá podemos estar más conociendo un poco más, que es los instrumentos de conservación globales, es decir, aquello que considera el valor universal excepcional para identificar y proteger el patrimonio natural y cultural. Este comité, esta convención va a empezar a designar obras con ese valor excepcional y a inscribirlas en una lista de patrimonio. Y ahí van a aparecer como órganos consultivos para esta convención 3 organizaciones: la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ICOMOS, e ICROM, que es el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales. Todos ellos organismos, junto con ICOMOS, creados después de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, la convención está en funcionamiento. La convención empieza incorpora todo el tema de patrimonio cultural, de los paisajes culturales, empieza a incorporar, como más adelante vamos a ver, nosotros tenemos la primera incorporación en el listado de patrimonio colonial de Sacramento en el 95, pero vuelvo a la Quinta Capurro. La Quinta Capurro, es decir, no era un monumento, no era ni un edificio, ni una iglesia, ni un lugar donde hubiese pasado algún hecho o un campo en batalla, era un lugar de una familia, un jardín histórico, y se puede declarar monumento histórico, es decir, en el 94, un año. Entonces, esta convención abrió o empezó a caminar a difundir sus conceptos y a globalizar esa situación de valorar el patrimonio cultural desde cada uno de los lugares o países. También la carta esta va a tener, por supuesto, esta carta en el correr de los años y cuando se celebraron los 50 años hubo muchas reuniones que, bueno, que evaluaron que la carta lo que tuvo carencias de categorías, tipos patrimoniales, y a partir de ahí surge de una manera muy, muy rápida y muy intensa, fundamentalmente en la década de 90, textos específicos que son emanados de los propios comités nacionales
o los comités científicos, como explicó Ricardo al comenzar. Estos documentos, llámese en cartas, declaraciones, principios, son documentos que adaptan a la Carta de Venecia las necesidades de cada uno. Son los avances que la Carta de Venecia posibilitó. Es decir, estamos en el campo de la praxis, donde han surgido y siguen surgiendo los desafíos a esa universalidad que se estaba imponiendo. Por ejemplo, la Carta de Florencia del año 82, la Carta de los Jardines Históricos. Por eso también vuelvo a colocar imágenes de la Quinta Capurro. Y en el propio cartel de entrada está muy claro la definición de que es un jardín histórico y es un monumento histórico nacional. Pero también tenemos la Carta en el 90. Estoy poniendo algunos ejemplos de todas las cartas y declaraciones, la de itinerarios culturales y la Convención del 2003 del Patrimonio Inmaterial, que amplió y mejoró todo el tema de lo que es lo material. Es decir, hay situaciones en este momento o al final ya del siglo XX, el juego se había dispersado y se había tratado de abarcar. Por ejemplo, pongo estos dos documentos para terminar esta diapositiva. Una reunión de especialistas se reúnen en Japón. Van los europeos a Japón, se encuentran con los asiáticos. Año 94. Van a hablar de autenticidad. Los conceptos que manejaba Japón de autenticidad no tenían nada que ver con los conceptos, nada que ver. Tenían conceptos diferentes o partían de culturas diferentes. Por lo tanto, se genera un documento de la autenticidad definida en el marco de los contextos culturales específicos. No es lo mismo una situación, un contexto cultural, Japón, China, Irán, Grecia, Roma, Italia, Francia, México, Uruguay. Son diferentes. Y también eso es un trabajo de un comité científico, el Comité Nacional, la Carta de ICOMOS Australia para sitios de significación cultural, que habla de la conservación y gestión y de los sitios de significación cultural específicos de Australia, que un poco es una carta muy valiosa y que todas estas cartas las pueden encontrar en internet. Un poco también se trabaja con otras, y ya que estamos trabajando en esta oportunidad con ICOM, en el año 2020 se genera una declaración conjunta de ICOM e ICOMOS, en la cual los presidentes de ambas organizaciones, el Consejo Internacional de Museos y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, van a expresar conjuntamente su preocupación porque las autoridades turcas revirtieron el Estatuto de Santa Sofía, que era museo desde 1934, a mezquita. Así que, bueno, hay toda una preocupación y esperan que eso no interrumpa la riqueza que ese monumento simbólico había generado como testimonio irreemplazable de un pasado multicultural. Pero también en el mundo las cosas están cambiando y la realidad europea sufre grandes monazos. Lo posmoderno o lo fin de la modernidad que genera algunos de estos textos, incluso dentro del patrimonio, la alegoría del patrimonio de Joai, un texto muy interesante, pero todos ellos tienen en común que hay un reemplazo de los grandes relatos de validez universal, que Lyotard llama los metarrelatos, por una pluralidad de relatos o discursos parciales, por grupos a veces minoritarios, en un tiempo finito, en un tiempo acotado. La humanidad se debe interrogar acerca de su futuro, es lo que ellos proponen. Y Alfredo Contín plantea de que el patrimonio complejo corresponde a un mundo complejo, y la realidad de hoy el patrimonio se mueve entre impresiones debidas al desarrollo de las grandes infraestructuras, de los grandes edificios, y las presiones debidas al no desarrollo de los lugares. Alguien está con el micrófono abierto. Elena, algo está con el micrófono. Yo después te lo mando. Elena, ¿podés apagar el micrófono? Bueno, gracias. Bueno.
Bueno, así que las presiones debidas al desarrollo de las grandes infraestructuras y las presiones debidas al no desarrollo, que lamentablemente el patrimonio está encajonado por esas dos bandas. Y bueno, y ya cerrando estas tres últimas imágenes, el paisaje cultural de Fraivento, industrial de Fraiventos, vino unos cuantos años después y la situación es diferente y ya nomás en el expediente realmente es muy diferente, incluso por un tema hasta de cantidad de estudios y de multidisciplinaridad, ha sido mucho más vasto, ha abarcado mucho más. Y acá me quiero parar o detener en la construcción social del patrimonio. Este patrimonio que es un orgullo para los fraiventinos y para todo el país, fraiventinos y rionegrinos, por ejemplo, se usa para fiestas. Entré a un Facebook en estos días de todas las fiestas y situaciones que hay, que son realmente, yo no tenía idea que sucedía tanto en ese lugar, que hay un empoderamiento de la sociedad. Pero por otro lado, una cosa que me emocionó mucho, el 1 de mayo del 2019, el intendente en el Teatro Jun empezó una situación que fue dar medallas a los empleados sobrevivientes y declararlos orgullo de Fraivento. Y en la medalla decía: homenaje a los ex trabajadores del Angro que construyeron nuestro rico patrimonio. Estamos un poco lejos de aquella declaración, por suerte, ¿no? Y esto Adriana va a ahondar. También Alfredo Contín considera, en un artículo muy bueno, considera, bueno, ¿qué pasa con la Carta de Venecia? ¿Sigue siendo un paradigma? Y bueno, creo que lo puede, esta afirmación de Thomas Kuhn, dice: un paradigma que es un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica, en este caso la conservación y restauración de monumentos y sitios durante un tiempo específico. Bueno, cada país, cada situación, bueno, ese tiempo específico verá si está vigente o no. Y bueno, el paradigma va a responder, como dice también Kuhn, a las crisis. Si hay una crisis, ahí tiene que plantearse algo nuevo o un nuevo paradigma. Así que la Carta de Venecia o las cartas o las declaraciones, el patrimonio y el monumento histórico va a seguir sobreviviendo y va a seguir teniendo validez desde diferentes aspectos. Pero quiero, para cerrar, estas dos últimas. Thomas Kuhn es un pintor inglés, nació en Inglaterra, pero desarrolló en Estados Unidos su carrera como paisajista, pintor paisajista. Desarrolló lo que se llamó la Escuela del Río Hudson, y este cuadro que el arquitecto que se lo pidió después no lo quiso. El sueño de un arquitecto. Bueno, ¿y por qué lo traigo esta acotación? Ahí que está la pirámide, un edificio con columnas dóricas, jónicas creo, y el estilo, el reconocimiento del estilo o del arte. Y esto que se está difundiendo en las redes, en este momento en las redes, fundamentalmente de Francia, está saliendo al exterior. No lo voy a comentar porque, bueno, vean la aguja, la nueva aguja que va a aparecer de metal. Es decir, hay toda una preocupación en la comunidad francesa de cuál es el futuro de Notre Dame. Comencé con Notre Dame y terminé con Notre Dame en este camino por los monumentos, y el pasado, y este pasado muy complejo que desemboca en un presente que ahora va a retomar Adriana. Muchas gracias por la atención y disculpen que fui tan rápido, pero bueno, los tiempos son muy acotados. Gracias. Ay, a ver, espera, Adriana. Tengo que cerrar. Escape. Buah. Bueno, yo no tengo la función para compartir pantalla. Espera, ahora te paso. Ahora te lo paso.
simplemente mientras me lo pasa, decirle a todos que pueden poner las preguntas por el chat, que al final de las dos conferencias lo vamos a estar respondiendo. Si quieren, vayan poniendo las preguntas por el chat. Y aquellos, si pueden cerrar el micrófono porque se escuchaba un piano tocando. Muy lindo, pero bueno, se nos escuchaba un piano. ¿Tengo para compartir pantalla? Bueno. Ahí te lo pasé, ahí te lo pasé. Gracias. ¿Se ve? Sí. Bárbaro. Bueno, primero que nada, buenas noches para todos. La verdad que es un placer desde ICOMOS Uruguay que haya más de 140 personas en este momento en línea. Y por otro lado también, bueno, ver y que visualicen lo que ICOMOS Uruguay está trabajando y lo que, bueno, invitarlos a todos de alguna manera a formar parte de ICOMOS Uruguay. La presidenta ya hablaba de la importancia de este acuerdo de ICOMOS Uruguay con ICOM, siendo socios en el plano internacional y también trabajando ahora fundamentalmente juntos en este mes que celebramos el 18 de abril, los monumentos y sitios, y el mes que viene, que con la conferencia también se está celebrando el 18 de mayo, el Día de los Museos. De alguna forma también este 18 de abril nos convoca a reinterpretar, a repensar, a resignificar, y nosotros con Fernando pensamos titularlo de los monumentos a las personas. Ya Fernando nos paseó un poquito por la historia y ese pasado y de dónde venimos y cómo surge ICOMOS, que nos queda chico hoy el nombre, porque ya, como bien lo explicó Fernando, ya va más allá de los monumentos y los sitios de los años 65 y luego con la convención del 72. Ya esto está permanentemente puesto, resignificándose, reinterpretándose y de alguna manera reexaminándose. Entonces, como primera... No, me pasa... Ahí está. Como primera reflexión es preguntarnos, bueno, ¿qué es el patrimonio? Ya en los años 93, François Leblanc hablaba, bueno, ese patrimonio que está centrado en valores, pero que puede haber diversos tipos de patrimonio, ¿no? ¿Verdad? El natural, el construido, bueno... Y también pensar desde dónde hablamos, de dónde son los actores, desde dónde hablamos del patrimonio. Empezamos a hablar del patrimonio cultural desde el yo, pero también vamos ampliando los círculos porque es nuestra familia, ¿no? ¿Verdad? Es nuestra región, nuestra comunidad, y luego también el mundo. Entonces, también pensar desde las comarcas, desde alguna forma, cómo visualizamos ese patrimonio, qué es lo que queremos preservar para las futuras generaciones. Ahora, la semana pasada, en abril, esta organización, el del World Monuments Fund, hizo una encuesta que nos pedía a todos que la contestásemos y puso patrimonio es y nos dio 4 opciones. Fíjense, estaba hablando, más que nada se focalizaba en los lugares de patrimonio mundial. Pero fíjense que las 4 opciones que dan, que son muy semejantes, podemos pensarlo, ¿no? ¿Verdad? Porque podemos pensar los tesoros culturales de la humanidad, pero están vinculados a lugares culturalmente significativos para la humanidad, pero también logros culturales extraordinarios de la humanidad. Y la 4 nos está introduciendo un vocablo compartida, cultura compartida de la humanidad, que también esto es muy discutido, el patrimonio compartido. Pero de alguna forma, y esto es de ahora, están poniendo el patrimonio en una definición, ¿no verdad?, que lleva 4 y puede haber muchas más, pero esta fue la encuesta que tuvimos que hacer, bueno, ver qué era el patrimonio. Entonces, acá ya viene la primera cuestión de complejidad del abordaje del patrimonio. Clifford Geertz decía, si no tenemos las respuestas, discutamos las preguntas. Y creo que desde ahí, porque cada época histórica... Adriana, no pasan tus imágenes. A ver. Ay. Te fuiste. Sí, perdón. Ya. Ahora. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí se ve, pero creo que te quedó una para atrás. No, es esta. Clifford Geertz decía, si no tenemos las respuestas, discutamos las preguntas. Quiere decir que cada época histórica, de alguna manera, está haciendo preguntas desde la actualidad
a ese pasado. Ese pasado que el patrimonio como imán semántico, como atractor de muchos significados, nos está dando, de acuerdo al contexto histórico, bueno, los caminos que estamos eligiendo seguir. Y pensar también de alguna manera, ¿no es verdad? Bueno, ¿cuáles son esas respuestas que tenemos para determinado momento, lugar y actores sociales? El patrimonio cultural es una construcción social desde el punto de vista epistemológico, es decir, es un campo que nos desafía con las ambigüedades y contradicciones, con sus acuerdos y con sus disonancias. Pero también el patrimonio es esa construcción social que no está exento de, digamos, de complejidades, pero también no siempre voces unísonas, siempre hay polifonía de voces. Y eso creo que es importante entenderlo, porque quizás por algunos años hubo como un monopolio de algunos actores sociales o, como dicen algunos autores, de algunas tribus académicas. Entonces, asistimos desde hace un tiempo a una ola patrimonializadora, es decir, a aquello de que pensar ese patrimonio, pensarlo que todo es patrimonializable. Creo que la respuesta sería de alguna forma, o pensar la pregunta, de cómo pensamos ese futuro que nos va a traer nuevamente el pasado, desde un presente. Pero lo cierto es que tenemos, y hay tensiones o bucles, entre lo que es ese patrimonio, la universalización del patrimonio, y unas memorias particulares de cada pueblo. De un presente fugaz de la modernidad o de la posmodernidad con una vuelta al pasado, que a veces, muchas veces, caemos en romanticismo. Y también la colectividad que está tomando cada vez más fuerza con élites intelectuales, instituciones públicas, y también eso lo podemos pensar en clave de museo, que también hubo un derrotero similar a lo que también, digamos, de alguna forma transitó ICOMOS. Tenemos entonces una tensión entre la homogeneización cultural globalizante, es decir, la globalización, y los procesos identitarios locales. Parecería que hay como una ola de que todo se puede y hay una globalización, pero a la vez hay fuertes identidades culturales que están en tensión permanente con esa onda globalizadora. Arispe señala, y me parece muy interesante la cita, porque ella habla de red de significados, lo habla desde la antropología, pero esa red de significados que dan cuenta de las interpretaciones o las distintas miradas que se pueden dar a un mismo fenómeno o a un objeto de estudio. Y aquí entran muchos actores que, desde los jóvenes, los artistas, antropólogos, historiadores, etcétera, 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 que de alguna forma vienen a contribuir a conformar la trama de significados que constituye el patrimonio cultural. Y en esto quiero enfatizar, porque lo peor que le puede pasar al patrimonio es que haya una monopolización de los saberes de un colectivo con respecto a otro. El patrimonio cultural habitado, y el concepto me gusta mucho resaltarlo, significa que, en este caso es la Casa Mojana, que está, la ex Casa Mojana, hoy es el Centro Cultural de España, ubicado en la calle Rincón y entre Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre, en la Ciudad Vieja, en Montevideo. Este edificio, porque el Centro Cultural de España, como muchas organizaciones internacionales, siempre buscan edificios históricos, monumentos, como también el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, de estar allí haciendo las actividades. Pero ¿qué pasa? No significa nada per se este monumento histórico si no está habitado, si no tiene todas las actividades que siempre desarrolla, en este caso, el Centro Cultural de España. No tendría razón de ser contemplar el monumento por el monumento en sí mismo, sino que tiene razón de ser ese monumento cuando la gente lo habita, lo transforma, le da sentido y significados. Distinto a la antigua Casa Mojana, sí, es un bien ahora, ¿no es verdad?, dedicado exclusivamente a la cultura, y también cambió el barrio. Yo que soy de la Ciudad Vieja, puedo decir que, bueno, estas luces, digamos, de alguna forma, este llamador que tiene la intervención, que tienen sus fachadas, es realmente una maravilla para el barrio.
Pero también el patrimonio cultural es por naturaleza conflictivo. Pensemos nomás cuando se hace la Rambla Sur, en la década del 30. Es decir, que allí también se sacrificó, de alguna forma, distintos barrios, distintas calles, como la calle del Recinto, Santa Teresa, Yerbal, y también vemos allí, ¿no verdad?, en las fotos, pero también playas, como la de Santa Ana, ¿no verdad? Dos playas que se pierden cuando se hace la Rambla. Pero también pensemos lo del presente. Es conflictivo en época de pandemia, si estaba la peatonalización, si no se daba. Es decir, cómo la Rambla, que también este monumento, ¿no verdad?, inscripto en la lista de Patrimonio Mundial, cómo de alguna forma también, si bien es en un espacio democratizador por naturaleza, también tiene esa conflictividad latente, ¿no verdad? Porque también en el tráfico, en determinados cuestionamientos que se pueden dar. Y aquí siempre es una frase muy repetida, que no heredamos todo lo que queremos ni queremos todo lo que heredamos, y ahí tenemos un triste ejemplo, como es el apostadero naval y la tarazana de Montevideo, en la calle Cerrito, que está durmiendo la siesta del olvido, y es el más antiguo edificio que tenemos de la época colonial, que data de 1776, y de alguna forma ese monumento histórico reconocido por bien cultural, también hubo un concurso en el año 2009 y allí quedó medio como una nebulosa y de alguna forma, ¿no verdad?, no está siendo dando, si bien tiene el valor, pero no está siendo habitado como veíamos en el otro caso del Centro Cultural de España. Hago pausas porque estoy admitiendo, como tengo la función de co-anfitrión, estoy admitiendo, perdón. Entonces, ese contexto histórico, ¿no verdad?, también es importante para ver qué tanto, bueno, estamos interesados de repente en la historia de época colonial. Carmen Curvelo, arqueóloga, dice que en realidad no hay mucho interés de parte de la colectividad de arquitectos, de arqueólogos, sobre lo que era la historia colonial. Yo diría, como profesora de historia, que tampoco, digamos, no hay un interés muy dado con respecto a la época colonial. No le gusta ni a los alumnos ni a los profesores de la época colonial. Habría que preguntarnos por qué. El patrimonio también tiene un valor simbólico que también es instituyente de un elemento de construcción de identidad. Por ejemplo, dos casos. Las fortificaciones, y que en este caso la fortaleza Santa Teresa, las fortificaciones que dan cuenta de ese pasado colonial, que están en nuestro escudo como símbolo de fortaleza, y el otro, la vista desde el cerro a la bahía, como paisaje cultural. Esa bahía que conformó nuestro país en aquella ecuación que los historiadores hablaban de pradera, frontera y puerto, y la importancia que tuvo, ¿no verdad?, esa bahía y que sigue teniendo al día de hoy. Por algo también las letras de Montevideo, las segundas letras de Montevideo están puestas allí, desde ese ¿qué nos dice la bahía con respecto a la conformación del territorio? ¿Cómo es que el habitante también lo transita? Quizás nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿cómo tenemos conectado hoy esta fortaleza y qué tan fácil es ir o no acceder a la fortaleza? O si territorialmente tenemos un divorcio del ciudadano con respecto al acceso a este monumento histórico nacional. El patrimonio, en esta línea que trazamos con Fernando, el patrimonio lo vimos y alineándonos con justamente y cómo está pensando hoy el patrimonio lo vemos como centrado en las personas. El patrimonio lo hacen las personas y es desde las personas para las personas. El caso que traigo aquí son las tumbas. Esto fue declarado Monumento de la Humanidad en el año 2019, Patrimonio de la Humanidad. Son las tumbas con montículos en Japón. Ustedes se dan cuenta de la monumentalidad que tienen, pero justamente están declaradas con dos criterios, el criterio 3 y 4. ¿Podrían apagar el micrófono? Gracias.
Bueno, les decía, el criterio 3 y 4, perdón, de los 6 que tiene para declarar patrimonio cultural, y justamente se refiere más que nada a por qué va a ser patrimonio, patrimonio de la humanidad. Bueno, porque muestra unas determinadas estructuras sociopolíticas y las diferencias de clases, y también este sistema tan sofisticado de enterramiento, pero a la vez también está dando cuenta de las formas de construcción en arcilla, ¿no, verdad? Y también los montículos, que son realmente valores excepcionales. Entonces, pero también lo que da cuenta de esto es que detrás, y siempre, están las personas. Es decir, aquellas que construyeron, porque muchas veces la monumentalidad nos hace olvidar quién hizo el monumento, porque nos quedamos simplemente, ¿no, verdad?, en la monumentalidad. El patrimonio es una acción y tiene esa condición ontológica que es un resultado de la acción de valorar. Es decir, el patrimonio no es valioso porque es patrimonio, sino que el patrimonio es porque tiene valor. Es decir, no es solamente, le damos el acto de valorar, pero el valorar cambia y es histórico. No todas las épocas se valora de la misma forma. La prueba está, por ejemplo, las fortificaciones de Montevideo, los restos de fortificaciones. Recién comenzamos a valorar y se declara monumento histórico en los años ya siglo XXI, ¿no, verdad? 2008. Entonces, digamos que esta condición ontológica y quién valora tiene que ver con 4 preguntas, hay muchas más, pero yo me planteo 4 preguntas que me parecen el eje para ir pensando la complejidad del patrimonio. ¿Quién decide lo que se preservará para futuras generaciones? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son los criterios de selección? Algo que puse en rojo que estoy trabajando hace un tiempo, ¿qué son los derechos humanos y qué significan para la gestión del patrimonio? Yo estoy trabajando en el Grupo Internacional de Derechos Humanos y la Gestión del Patrimonio, y les puedo decir que es algo que se está trabajando en pensar quiénes son los portadores de derechos, cómo es que esos portadores de derechos hacen sentir su voz en la gestión del patrimonio. Porque lo que se visualiza hoy es que muchas veces se habla de la comunidad, de los pueblos, pero se habla mucho, pero en realidad cómo ese proceso, y ahí me lleva a la 4ª pregunta, cómo ha sido el proceso de consulta, no es siempre participativo en el cabal sentido del término. Entonces, el proceso de patrimonialización de un bien cultural, siempre allí las condiciones, es decir, que se dan es que las personas están primero. En este caso, y lo señalo con amarillo, las personas están en la oscuridad y muchas veces, ¿no, verdad?, como que no aparecen, por lo que decía hoy de la monumentalidad. Palacio Salvo, un monumento histórico nacional, a veces nos olvidamos la complejidad que 1000 personas habitan. El Palacio Salvo es una ciudad en vertical y tuvo una enorme cantidad de problemas, no hace muchos años, para ver cómo tenían de alguna forma, sacaban esos elementos que distorsionaban toda la fachada y se tuvieron que poner de acuerdo, ¿no, verdad?, porque de alguna forma peligraba su forma de comprender ese patrimonio. El patrimonio, y tomando de vuelta, mirando el Salvo, pero desde otro lado de la Plaza Independencia, es declarado, como en este caso, y lo que ven allí vidriado, es restos del baluarte noroeste de lo que era la ciudadela, de la antigua ciudadela de Montevideo, que muchos ciudadanos no saben, y muchos se sientan allí, porque hay un kiosco, como pueden ver, y se sientan allí, antes se esperaba el ómnibus porque era una parada, pero no saben realmente que debajo de eso los arquitectos reconstruyeron, es decir, hicieron ese vidrio, pero se ve los cimientos de lo que era el baluarte de San Fernando. Entonces sí, conservamos, pero ¿cómo es que hay una transmisión al ciudadano de a pie que esa era el antiguo fuerte Montevideo? Es muy difícil a veces imaginarse que Montevideo es una ciudad fortificada. Entonces, desde la educación tenemos ya un didacta como Chevalar, nos introducía este concepto que es bien interesante, que nos hablaba de la transposición didáctica. ¿Cómo hacemos
para el saber sabio, la investigación, la academia, transmitirlo al saber enseñado. ¿Cómo hago para interpretar, para dar elementos de interpretación de ese patrimonio que está allí, que está conservado, pero que la ciudadanía no se entera? Ay, se me va a veces del compartir. Bien, por admitir. En la Ciudad Vieja y en el centro, a mí me gusta siempre poner este ejemplo y quizás ya me lo escucharon en otras conferencias. Yo lo llamo el efecto Odín. En el efecto Odín, en el año 2015, Odín es un seudónimo para un ciudadano que rellena los faltantes que hay en el piso con mosaicos y los hace de colores, ¿no es cierto? Y ustedes lo verán en varios lugares de Ciudad Vieja y del centro. ¿Qué pasa en el 2015? Cuando hay una remodelación de las baldosas, estoy hablando de Ciudad Vieja, y se sacaban todas las baldosas y se ponían, ¿verdad?, el hormigón, se empezó a sacar estas baldosas de Odín. Estas baldosas de Odín no son monumentos, no están declaradas, no tienen nada. Sin embargo, se genera un movimiento en las redes sociales donde hay una protesta ciudadana porque las baldosas de Odín quedaran. Es decir, que la ciudadanía se empodera de algo que no está declarado, pero que tiene un valor simbólico para ella. Yo creo que esto es lo que por allí también tenemos que comenzar a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que la ciudadanía puede empoderarse? Podemos pensar, bueno, ¿es artístico? No, porque en las redes sociales, ¿no, verdad?, hubo mucha discusión con respecto a ello. Pero acá voy a introducir, y mi parte final va a ser la presentación de lo que está haciendo ICOMOS Internacional en este momento y los documentos que ha estado generando. Este es en el año 2000, salió ahora en marzo de 2021, es un documento donde está relacionado el patrimonio con las metas de desarrollo sostenible y es una guía de política para el desarrollo también de distintos actores. En este caso, yo les muestro aquí el prólogo de Peter Phillips, que era el presidente del grupo de trabajo que hizo este documento, y aquí él nos está hablando de la valoración que hoy decíamos, pero también introduce esta relación que hay entre el patrimonio y los recursos para apoyar el objetivo de sustentar, ¿no, verdad?, todos los recursos. Es decir que acá estamos pensando, y como ustedes pueden ver también en la iconografía de esto, ya se los muestro, están las personas. Muchas veces tenemos la tendencia de poner los monumentos, de poner algo, ¿no, verdad?, que nos esté dando cuentas de una monumentalidad y nos olvidamos de las personas. Entonces también acá hay un cuidado de introducir a las personas en los monumentos. Este documento da cuenta se abordan aquí en 17 secciones que tiene, cada una para las metas de desarrollo sostenible, pero se basa en las 5 P's: personas, planetas, prosperidad, paz, y se lo puse en el caso de esas asociaciones, pero en el caso de inglés, partnerships, las 5 P's no solamente está hablando, primero hablaban de las 3 P's, personas, planeta y prosperidad, y ahora, la verdad, se está hablando de paz y asociaciones. Este documento dio también, o fue, digamos, resultado de otro documento anterior del año 19, que se dio en una asamblea general de ICOMOS, donde el documento se llama Patrimonio Centrado en las Personas, y fue una declaración conjunta, y ustedes allí ven, Ricardo presentaba hoy todos los comités que tiene ICOMOS, son 28, y hay de los comités científicos también, y los comités nacionales. Esta declaración fue un conjunto de varios grupos de trabajo, fue también suscrita por 88 miembros individuales, pero numerosos grupos también. Esta declaración tiene, digamos, 6 pilares y fundamentalmente habla de esa cooperación continua
que tiene que haber entre todos los comités científicos internacionales con los comités de trabajo, porque ICOMOS se piensa en una transversalidad permanente, se piensa en una apertura, se piensa en la heterogeneidad de las profesiones, y se piensa también en las diferentes regiones, ¿no? Pero también se pensó en esta resolución y se habla mucho de ese enfoque del enfoque en las personas con respecto a los marcos teóricos, porque ICOMOS siempre permanentemente está haciendo doctrina y es para eso que se conforma. Y por otro lado también se habla mucho de abordar estas políticas y prácticas, pero desde estos desarrollos también se retoma el tema del desarrollo sostenible. También se habla de las comunidades, los individuos, pero más que nada de empoderar al ciudadano y empoderar y ayudar a las autoridades para que la ciudadanía, ¿no verdad?, desarrolle determinadas capacidades. Y por último, las sinergias necesarias con todos los actores posibles. Este enfoque centrado en las personas, lo que tiene, y aquí puse a los silos, porque trata de superar la mentalidad de pensar solamente en compartimentos estancos, en silos, sino que este enfoque no es pensar que se aumenta la participación y por eso las personas van a participar, sino que tiene que tener un despliegue y una conexión de las personas con el patrimonio. Son las personas que van a conservar por sí el patrimonio. Esta es la península, aquí es el casco histórico de Montevideo, donde comienza todo, digamos, parte de la historia mayoritaria del país. Un casco histórico que fue fortificado en toda su extensión de la península, y de alguna manera el casco histórico donde tiene una complejidad enorme, porque es una trama de significados compleja en el abordaje, compleja en hacer tareas, compleja en rescatar lo que subyace arqueológicamente, pero también en edificios, y hay muchos programas de la Intendencia para ello, y compleja también en ver los vestigios, en este caso, de lo que eran las fortificaciones. Pensar también desde qué punto estamos nosotros ayudando al desarrollo sostenible, si bien ahora se han hecho muchos esfuerzos porque ingresen omnibuses eléctricos a la Ciudad Vieja, pero también hay mucho que hacer, ¿no? Porque un casco histórico debería de alguna forma preservarse muchísimo más. Y acá nosotros pensamos que el territorio tiene que ir desde lo diseñado a lo habitado. Yo he escuchado muchas veces decir, bueno, estas palmeras que impiden ver lo que fue el tramado original de la ciudad, de ver el mar, ¿no verdad? Porque se veía directo lo que sería la escollera Sarandí, y bueno, y ahora se plantan palmeras en lo que es el Boulevard Sarandí. Y también pensar si habitando, ¿no verdad? Y con los nuevos y necesarios avances que tenemos de los conceptos de patrimonio, de lo que es una ciudad, de lo vivible, de lo verde, de pensar también las azoteas verdes, si esto no va cambiando, si queda inmóvil en el tiempo, o sea, de alguna manera tenemos que cambiar también nuestros supuestos epistemológicos para abordar la complejidad del patrimonio. El patrimonio también obedece y tiene su lado perverso. En esta publicación del año 2017, nosotros sacamos algunas ideas, y acá ven lo que es, esto es Évora, lo que tienen los cráneos y los huesos, que se sacaron del cementerio y se construye la nueva capilla, es medio maquiavélico de ver, pero me sirve para introducir este término de esta publicación del lado perverso. El lado perverso en esto que también podemos pensar que pensamos que participamos o que damos cuenta a la ciudadanía cuando en realidad es una ilusión. También pensar otro problema que ICOMOS está muy
digamos, preocupado. Yo ahora vengo de una conferencia de esto, del tráfico ilícito de bienes culturales, que hacemos, la verdad, con todo eso, y los museos están bastante preocupados también. El fenómeno de la gentrificación, que tiene mucho que ver con el patrimonio, las luchas, las disputas, es decir, la mala gestión, las ilegalidades, la exclusión social o las hegemonías, presencias y ausencias, recuerdos y olvidos, o la omnipresencia del patrimonio obnubilando su ambivalencia. El patrimonio es ambivalente por definición. Y lo último que quería compartir con ustedes es que hoy justamente se habla de patrimonios emergentes. Hoy hay otros patrimonios que estamos hablando hoy, como es el cambio climático, que hay una preocupación mucho, y sobre todo también, por ejemplo, de lo que yo, el comité científico al cual pertenezco, a las fortificaciones, está bastante preocupada con eso, los derechos humanos y gestión del patrimonio, al cual les hablé, los profesionales emergentes. Nosotros cada vez más en ICOMOS queremos que los jóvenes estén integrando este movimiento de patrimonio, porque son las nuevas generaciones que llevarán la antorcha, ¿no verdad?, del patrimonio. El patrimonio en riesgo es otro tema que hay un comité científico dedicado a eso, que realmente esto que todos los días estamos viendo cómo está en riesgo nuestro patrimonio por diversos motivos, no solamente por las guerras. Las metas de desarrollo sostenible, como ya les dije, el patrimonio cultural indígena es otro de los temas que se está trabajando mucho, sobre todo los canadienses están trabajando en eso, y como ya les mencioné, los tráficos ilícitos de bienes culturales. Esto todo en un contexto de COVID, en un contexto de que nos tuvimos que ir a los lugares naturales, que preservamos y identificamos mejor, que estamos en aislamiento, que tenemos por suerte, estas plataformas que nos permiten la comunicación y no dejarnos de estar dando, ¿no verdad?, o intercambiando nuestras reflexiones, y eso lo celebramos mucho, desde ICOMOS también, este año y el año pasado fue todo virtual, y se va a seguir haciendo al menos, ¿no verdad?, hasta que esto no cambie. Entonces, esto también cómo nos va provocando nuevos escenarios y nuevas respuestas. Se va a cada rato. Perdón. Y este documento salió en el año pasado, donde justamente se le pregunta a los comités nacionales qué impacto había tenido el COVID en el patrimonio. De la encuesta que se llevó a cabo, respondieron 45 comités nacionales, y justamente se hizo, dio a luz en diciembre del 2020. Todo esto lo encuentran en la página internacional de ICOMOS. Lamentablemente todavía no se tradujo al español, por eso lo puse en inglés. Y esto, los comités nacionales, la mayoría dijo que en realidad hubo un problema con respecto al patrimonio cultural, y hubo un daño, ¿no verdad? Y en cómo las comunidades también acceden y disfrutan su patrimonio. Hubo lugares que estaban sin ningún guía, sin nadie que cuidara de ellos. Entonces, hubo lo tangible, las pérdidas económicas, ¿no verdad? Es decir, bueno, el turismo, pero también tuvo su lado positivo, como menos desgaste o el uso de plataformas. Lo cierto es que, de alguna manera, también el impacto del COVID se refleja en 8 áreas que sale de esta encuesta, donde se habla de que se podría ahora compartir las mejores prácticas, se fortalecen estas reuniones en línea como estas, se fomentan los encuentros regionales. Nosotros estamos haciendo 3 encuentros regionales por año que hicimos de las Américas, que de otra manera hubiera sido imposible porque el viajar es muy costoso para nuestra región, y esto lo celebramos porque esto nos permite en realidad formar redes, nos permite continuar con el mandato de ICOMOS, nos permite también ver las iniciativas que hay educativas con las comunidades, nos permite apoyar el monitoreo local de los sitios, ver también un repositorio de los datos empíricos y apoyar también la cultura digital, que para nosotros es muy, muy, muy importante. Como último, Sarmiento en el siglo XIX hablaba de educar al soberano. Educar al soberano entendiendo educar al pueblo, y de alguna forma también entendemos que esto es un mandato que hoy tiene vigencia. Nosotros, en una investigación del año 2015, a partir de una gestión que hacemos
culturalmente, y de un paseo que es Tras la Muralla Perdida con jóvenes, donde ellos tienen que terminar esa recorrida por el resto y el tramo de las fortificaciones de Montevideo. Les pedimos que hagan una décima, lo hacen más o menos en 15 minutos, versos. Y realmente nos encontramos con cosas muy, muy potentes. En el caso de esta décima que seleccioné, me parece importante cómo ellos rescatan que vieron esa muralla, aunque a veces nos tenemos que jugar mucho con la imaginación. Este es el trozo de muralla que está enfrente al Teatro Solís, que tenemos ahí una piedra suelta. Dice, nosotros hemos vivido presencias de la muralla, comenzamos en la playa, una gran parte se ha ido, que no quede en el olvido la memoria del pasado. Algunos la han descartado por lo que ella significa. Nuestro orgullo dignifica, con su historia nos quedamos. Si bien hay una mirada romántica, que es lo que la investigación nos dio, ellos tienen, los jóvenes, una mirada romántica del patrimonio y sobre eso tenemos que trabajar, porque no existe la educación patrimonial en nuestro país, pero sí rescatar, ¿no es verdad?, que a partir de 40 minutos que hacen un recorrido, 45 más los 15 de esto, se puede educar al soberano y es para ellos que nosotros tenemos que pensar qué destrezas educar, pero fundamentalmente las destrezas, hemos dicho, la educación con lo digital, pero sobre todo la destreza de la otredad, la destreza de la empatía, de comprender al otro y de entender que todos venimos de distintos lugares y que todos podemos estar pensando y contribuyendo desde nuestros lugares a la construcción social de ese patrimonio. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, retomo. Vuelvo a ser el hospedador. Déjame que voy a iniciar el video. Bueno, acá estamos de vuelta. Con todo el problema del inicio entre la conferencia de Fernando y la de Adriana, me faltó presentar a Adriana. Disculpas, estaba en una cosa complicada. Adriana Careaga es licenciada en Educación, profesora de Historia egresada del IPA, profesora en el Instituto de Educación Universidad Ort Uruguay, es directora de Al Pie de la Muralla, integra el board de ICOMOS Internacional, y que es un honor para el Comité Uruguayo que ella esté presente con su labor tan activa en el comité. También integra el Comité Internacional de Turismo Cultural. Bueno, ya salvé mi omisión de hace un rato. Bueno, esto se ha ido más largo de lo que teníamos pensado. Queríamos dejar un espacio para las preguntas. No sé si han llegado algunas en el chat. Estoy viendo. ¿Estás viendo a ver si aparece alguna pregunta? Está el agradecimiento, bueno, de muchos, gracias. También está Gabriela Sicardi, presidenta de ICOM Uruguay, que es muy importante trabajar juntos para proteger nuestro patrimonio. Estoy mirando a ver si hay preguntas. Muchas gracias a todos por los agradecimientos. No tenemos preguntas, o dudas, o aportes. Los dejamos mudos. Es fuerte, son tantos temas, se generan tantas dudas e intereses. Eso era la idea, Cecilia, generar dudas. O sea que el objetivo está cumplido. Sí, sí. No, además se hizo más largo por distintos motivos y bueno, ya son las 8:30. Tal vez, no sé, dejamos por acá, salvo que alguien tenga alguna pregunta así medio sobre el estribo. Y si no, los esperamos el próximo miércoles. Les agradecemos mucho la participación. Ha sido, la verdad, que apabullante la participación. Yo tenía que ir chequeando la lista por el tema que les decía de los certificados. Vuelvo a reiterarles, cuando ingresen, pongan su nombre para así sabemos efectivamente quién es y podemos chequearlo en la lista. Y bueno, esto la verdad, como un poco, siguiendo un poco el hilo de lo que decía Adriana,
esto no se hace si no están ustedes del otro lado, porque nosotros podemos hablar entre nosotros, nos juntamos cada tanto en el comité y somos siempre los mismos y nos vemos y ya nos conocemos, pero que haya otras personas ahora en este momento participando, y bueno, es muy valioso. Entonces, yo creo que me iría despidiendo por acá. No sé Hay si... una pregunta, perdón, José Mata, dice, es curioso que en la foto que Adriana puso de la peatonal Sarandí no hay asientos. ¿La peatonal fue pensada solo como lugar de paso o fue para favorecer a los bares? Si me quiero sentar en una mesa de un bar, ejemplo, Sarandí Misiones, tengo que consumir, yo te diría que no hay, sí es cierto, no hay asientos, hay sí en Sarandí entre Juan Carlos Gómez y Juan Carlos Gómez y Ituzaingó, perdón. Ahí está, donde están los artesanos. No al costado del Cabildo. En la plaza. Pero ahí va, pero no tenés en la Sarandí, no tenés, no hay asientos. Hubo una controversia con los asientos de la Plaza Zavala, sobre todo la parte norte, que esos asientos fueron sacados, pero están en la parte este, quedaron, ¿verdad? Es decir, que también por un movimiento de vecinos, bastante grande, donde también se sacaron esos asientos. Pero no es que tengas que consumir en los bares, pero bueno, lo que está en los bares de la Sarandí, entre, como te digo, Juan Carlos Gómez y Ituzaingó. Creo que esa era la pregunta que vi. Claro, pero los asientos están en los bares. Exacto. Sí. En fin. No sé, bueno, quedamos por acá, ¿les parece? Y los esperamos entonces el miércoles que viene, un poco antes de las 7 para poder ir dándoles el ingreso a todo el mundo. Y bueno, quedamos por acá.